bien, hermanos, les saludo en amor del Señor. Estamos gozosos de poder estar en esta escuela dominical por este medio. Gracias, te damos, Señor, desde ya por poder seguirnos comunicando, Señor, en forma tecnológica. Estamos hablando, hermanos, de los dones del Espíritu, que aparecen en 1 Corintios 12. Y antes de orar, hermanos, quisiera hacer una pequeña introducción. Hemos estado hablando varias lecciones ya sobre los dones del Espíritu, y es importante, hermanos, que entendamos que estos dones están totalmente vigentes hoy en día. Que si quizás no se expresan mayormente, no es porque no sea bíblico, o no sea correcto, o el Señor no quiera. Más bien puede ser por problemas de nuestra responsabilidad. Yo quisiera leerles un pedacito en Romanos 8, del 10 al 14. Romanos 8, 10 al 14 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí nos da a entender claramente, hermanos, que el Espíritu quiere morar en nosotros y el Espíritu quiere darnos todas las cosas. Los dones son un regalo de Dios, una dádiva, algo que principalmente nos sirve para poder edificar, para poder construir, para poder enseñar. Para muchas cosas son necesarios dones. Entonces tenemos que buscarlos, buscarlos, pero para eso tenemos que buscar primeramente el Espíritu de nosotros. Y es una lucha, hermanos, sabemos que no es fácil, es una lucha constante que tenemos contra nuestra carne, contra el mundo, pero es fundamental que busquemos el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos honra y gloria, Señor. Te agradecemos por estos momentos en que podemos impartir tu palabra, Señor, un tema tan importante como este, Señor, y tan necesario, Padre Celestial, y que tanto nos hace falta en la iglesia, Padre. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que cada día podamos buscarte más. Estamos más cerca de la llama, Señor. Padre, que podamos destruir toda obra de la carne en nosotros, Señor. Padre Celestial, que podamos apartarnos de este mundo impío que nos rodea, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Necesitamos, Padre, que el Espíritu more en nosotros. Necesitamos buscarlo totalmente, Señor. Quizás una de las graves falencias de la iglesia hoy en día ha sido esto, Señor, que no buscamos con la suficiencia del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, Señor. A ti te damos toda honra y gloria, toda alabanza, Padre, para ti, Señor, Rey de Reyes. Oh, Señor de Señores, te exaltamos y glorificamos por siempre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me toca hablar sobre los tres últimos dones que aparecen en 1 Corintios 12. Y el primero de ellos es el discernimiento de espíritus. Este es un don muy necesario. Y vamos a ir explicando por qué. Este es uno de los dones de revelación que nos ha dado el Señor. Y el principal motivo de este don es distinguir si algo es del espíritu, si algo es de nuestra carne o si algo viene de Satanás. Y esto lo podemos aplicar en muchos momentos, en muchas circunstancias. El enemigo trata de engañarnos. Y en estos tiempos más que nunca se levantan muchas profecías, muchas falsas enseñanzas. Por lo tanto, más que nunca necesitamos poder distinguir y saber cuál es la verdad y a dónde está el engaño y la mentira. Y el engaño es fuerte. Todos hemos sido engañados en nuestra vida. Nadie puede decir que jamás fue engañado. Todos hemos sido engañados, ahora por experiencia propia, en cosas importantes de nuestra vida. ¿Ah? También en cosas pequeñas, pero muchas veces hemos sido engañados en cosas importantes porque el enemigo es muy sutil. Quisiera leerles 1 Timoteo
4.1, 1 Timoteo 4.1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Desgraciadamente, eso está sucediendo hoy día. Hoy día vemos que hay mucho de esto, mucha apostasía, y que es muy común. Si ustedes, como yo, comúnmente predican en internet o ven diferentes estudios, se dan cuenta que hay cosas que están realmente fuera de la sana doctrina. Y tenemos que discernirlas, tenemos que aprender a discernirlas en nuestro espíritu. Es cierto que el enemigo vino principalmente para matar, para robar y destruir. Pero lo que mejor hacer es engañar. Y lo dice claramente en Apocalipsis. Apocalipsis 20, 2 y 3. Se los voy a leer. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para que no engañase más a las naciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? En muchas áreas de la iglesia es necesario este don. Por ejemplo, para los líderes es esencial, para poder discernir a veces los espíritus que tienen hermanos, quizás falsos cristianos, personas que entran a la iglesia por motivo incorrecto. Hay una necesidad, pero imperiosa, de que hoy en día más que nunca desarrollemos este don. Para ilustrarlo mejor, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esto. Uno está, por ejemplo, en Hechos 5, del 1 al 4. Historia muy conocida. Lo vamos a leer. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mentió a los hombres, sino a Dios. Hermano, ¿cómo supo Pedro lo que había hecho Ananías? Ahí se ve claramente cómo estuvo en ejecución el espíritu de discernimiento. Yo creo que si este espíritu estuviera mucho más activo hoy en día, veríamos cosas muy importantes y podríamos darnos cuenta de muchos engaños, de muchas falacias que pueden haber en la iglesia. Jesús fue, como en todas las cosas, fue nuestro mayor ejemplo. Él ejerció todos los dones y obviamente también ejerció este don. Podemos verlo, por ejemplo, en Mateo 9, del 2 al 6. Lo vamos a leer. Mateo 9, del 2 al 6. Dice: y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían de entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los escribas decían dentro de sí, no pronunciaron palabras. Pero Jesús, que tenía este don totalmente desarrollado, inmediatamente
supo lo que estaban cavilando en su mente. Y inmediatamente hizo una acción, pero maravillosa. No solo les demostró que él sí podía perdonar pecados, sino que sanó al paralítico. Tenemos otro caso también muy notorio en Mateo 12:25. Lo vamos a ver. Mateo 12:25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esta vez también estaban teniendo pensamientos críticos y contrarios a él, y él discernía los pensamientos de ellos. Este don, entre otras cosas, no es muy útil para cuando visitamos a otras personas, para cuando nos visitan también, ¿no? Porque nosotros podemos discernir el estado espiritual en muchos casos, ¿no? Y podemos usarlo junto con otros dones, porque como sabemos, generalmente los dones trabajan en equipo. Con otros dones de revelación, como el don de sabiduría o la palabra de ciencia, pueden trabajar juntos y pueden hacer un efecto maravilloso si podemos definir realmente los espíritus que están. También es muy útil cuando se emiten profecías, obviamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver justamente las lenguas. Y vemos que siempre que hay profecía en lenguas debe haber una revelación, un discernimiento. En 1 Corintios 14:29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Desgraciadamente, y perdón, hermano, que alguien hincapié en esto no se da tanto. Yo recuerdo cuando entré a la iglesia por primera vez, era muy común ese tiempo que se levantaban hermanos en profecías. Y había otros hermanos que discernían y daban todo lo que se había dicho en lengua. Era realmente hermoso y se daba realmente ese espíritu. Uno realmente discernía claramente que era el Espíritu de Dios. Era un trabajo que es tremendo lo que hace el Señor cuando nos da estos dones. Es importante esto porque hay que entender que los dones son de Dios, pero los canales por el cual salen estos dones no siempre están totalmente santificados, ¿no? Entonces, por eso mismo tenemos que tener el discernimiento adecuado. Hay una ilustración o un caso que aparece en el Antiguo Testamento que la primera vez que lo leí me impactó mucho y todavía me impacta, quisiera leérselos. En 2 Reyes 5. Vamos a leer 2 Reyes 5, versículos 25 al 27. Esta es la historia de Naamán el sirio, una historia bastante conocida. Naamán era un general sirio, está enfermo de lepra, y una criada judía que trabajaba para ellos le dijo que en Israel había un hombre de Dios que lo podía sanar. Bueno, él vino con mucha pompa, muchos regalos, esperando que le diera la palabra de Dios, y el profeta Eliseo solamente le dijo que fuera a bañarse 7 veces al río. Él reclamó bastante, dijo que no había suficientes ríos en Siria para ir a bañarse en unas aguas sucias, pero al final lo convencieron sus ayudantes y él se bañó. Bueno, lo importante de la historia, en la que quiero contar yo, es que el siervo Giezi, cuando Eliseo no quiso aceptar los regalos que le traía Eliseo, salió detrás de Naamán, ¿no? Y lo engañó. Le dijo que su jefe, el profeta, le había dicho que le diera una cantidad de cosas, ¿no? Por supuesto, Naamán se las dio. Y el siervo
las escondió para él y volvió al lugar. Y ahí viene la palabra, dice, Segunda Reyes 5:25, dice, y él entró, se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra en Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él, delante de él, leproso blanco como la nieve. Es impactante este relato, hermanos, porque no tan solo se ve el discernimiento que tuvo aquí Eliseo. Bueno, ustedes van a decir, bueno, Eliseo era un profeta, pero en el fondo él usó este mismo don. Y él supo inmediatamente lo que había hecho Eliseo, el engaño que había hecho. Y me gusta mucho porque en el versículo 26, cuando dice, es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas. Esto es una palabra que nos viene perfectamente para hoy también. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios sabe todas las cosas. Nosotros no podemos estar buscando la añadidura, no podemos estar buscando la riqueza, ni ninguna cosa parecida. Tenemos que buscar al Señor, buscar su palabra. Anteriormente decía que necesitamos más del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo buscamos más del Espíritu Santo? Bueno, así, leyendo la palabra todos los días, llenándonos de ella, nutriéndonos, ¿eh? Orando al Señor, buscando su presencia, ¿eh? Buscando su compañía, tratando de salir de todo pecado, de toda carnalidad. Es fundamental para que podamos desarrollar estos dones. Hermanos, debemos orar para que el Señor nos dé espíritu de discernimiento, con lo cual podemos desenmascarar cualquier ataque que nos dé el enemigo. Que podamos distinguir siempre dónde está la sana doctrina, que podamos examinarnos a nosotros mismos continuamente, que todo salga a la luz de la palabra y del Espíritu Santo. Eso en cuanto al discernimiento espíritu. Vamos a hablar un poquito de diversos géneros de lenguas. Dios imparte a quien quiere un don o habilidad especial para hablar cierto idioma según Él quiere que lo haga. Personalmente una vez escuché un testimonio de un misionero que había ido a África y que en un momento había sido asediado por indígenas. Y él se puso a orar en lengua. Y extraordinariamente estos indios lo escucharon en su idioma y pudieron escuchar perfectamente todo lo que él decía. Y de ahí en adelante a él le fue muy fácil poder hablarles del Evangelio. Cosas como esta han sucedido muchas veces. También tengo un testimonio personal. Muchos años atrás, por ahí por los años 90, me invitaron a un culto, junto con un grupo de varones, me invitaron a un culto en la Asamblea de Dios de Achupaya. Estaba predicando el pastor Millas de la Asamblea de Dios de Playa Ancha. En ese tiempo estaba siendo muy usado justamente en sanidad, en liberación, profecía. Y unas cosas que me llamó la atención, que habían dos varones orando a los lados del altar. Y yo estoy seguro que escuché a uno de ellos orar en lenguas conocidas. No sé si era alemán, ruso, pero se escuchaban lenguas conocidas. El otro oraba en lenguas angelicales. Y eso, si uno lo ve, es totalmente bíblico. Cuando Pedro predicó en Pentecostés y hablaron en lengua, lo escucharon todos los que estaban ahí, Bartolomeo, Elamita, lo escucharon en sus propias lenguas. No es muy común hoy en día verlo. Lo que más se escucha son
lenguas angelicales, que no son de este mundo. Pero también se puede dar en el otro caso. Y como digo, yo lo vi. Todo creyente lleno del Espíritu Santo puede y debe hablar en lenguas. En 1 Corintios 14:5, Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Este es un don para todo cristiano. La razón evidente ya ha sido dada en el versículo anterior. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El hablar en lengua, hermano, nos ayuda grandemente en nuestra propia edificación. Una vez escuché un testimonio de un pastor, bueno, hace poco, pastor de Pablito, que decía que él oraba mucho en lenguas y que a él le había sido revelado que cuando él oraba en lenguas, él oraba directamente a Dios y que el enemigo no podía entremeterse en esa oración, no tenía nada que hacer, todo lo contrario, estaba totalmente subyugado a sus pies, que él podía orar libremente. Lo encontré realmente admirable, o sea, es fantástico si podemos hacer eso, orar en lenguas. Deberíamos también buscar continuamente esto. Es de edificación para nuestras vidas, como dijimos. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Cuando se alcanza la excelente costumbre de orar en lenguas, el Espíritu Santo tiene libertad de orar poderosamente en nosotros. Muchas veces también no sabemos cómo orar. Y en Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces orando en lengua va a suplir nuestra falta de saber qué orar. Ahora, el mayormente uso de las lenguas es para uso privado. Ciertamente que se da en las congregaciones, se puede dar. Pero lo que da a entender Pablo en general en 1 Corintios 14, que enseña bastante sobre esto, él dice, por ejemplo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces, él está diciendo principalmente que deberíamos usar este don en forma particular. Porque los mensajes a la comunidad principalmente deben ser comprensibles. La persona que llega a orar en lenguas, especialmente cuando es profecía o es una revelación para la iglesia, siempre debe haber alguien que las pueda interpretar. Eso es importantísimo. En 1 Corintios 14, 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. O sea, esta parte de esto debe ser ordenado. En la iglesia de Corintios habían muchos dones y al parecer era muy común que se hablara en lenguas, pero Pablo dio aquí las instrucciones para ordenar esto. Uno detrás de otro. Se evita la confusión, que dos hablen a la vez. En la práctica hoy día suena un poco extraña esta enseñanza porque no es tan común hacerlo, pero yo recuerdo que no siempre fue así. Personalmente, cuando trabajé en sociedad bíblica, fui a iglesias pentecostales en las cuales se hablaba mucho, era muy común esto. Y a veces sí se armaba un desorden. O sea, en ese aspecto estaba bien lo que enseñaba Pablo acá. Ahora, en cuanto a interpretar,
puede ser la misma persona que está hablando en lengua. Yo personalmente lo oí. Y obviamente también pueden ser otras personas siendo usadas por el Espíritu Santo. E incluso hay un caso bien especial que me sucedió a mí una vez. Eso fue en Serena. Un hermano comenzó a hablar y a profesar en lengua y yo le escuchaba perfectamente en castellano. Y cuando hablé con otro hermano, me dijo, no, me dijo si él estaba hablando en lengua. Y no hubo intérprete. Pero personalmente escuché claramente lo que él decía. O lo entendí. Quizás no escuché las palabras, pero entendí totalmente el significado. Y era tal como dice la palabra, era para exhortar, para animar, para corregir, para levantar la iglesia, que es el principal motivo siempre de las lenguas. Hay que entender que siempre estos dones son para edificación, como dije al principio. Nunca son para resaltar a la persona, no se trata de quién habla más o quién habla menos en lengua. Es siempre, y siempre lo hace Dios. No es algo que queramos buscar nosotros. Si nosotros nos llenamos del Espíritu, el Señor nos va a usar, porque es totalmente necesario. Hay una parte que dice que sin profecía el pueblo se desbanda. Es sumamente necesario, sería hoy día. Hoy día no porque no nos podemos congregar, pero en la iglesia es muy necesario. Y aún por estos medios también podríamos hacerlo. Ahora, hablando de la interpretación de lenguas, que vendría siendo el último de los dones que estamos viendo. Hay momentos en que el Espíritu Santo dirige a que se dé el mensaje en altavoz y tiene que haber quien lo interprete. También tiene que tener este don. Tiene que existir el don. Son imprescindibles para poder emitir los mensajes. En 1 Corintios 14, 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí ya no estoy hablando de que en un momento que uno está orando en público, como es normal en la iglesia, o orando en la oración que tenemos en la noche o en la mañana, a pesar de que es muy poco común, entre medio hablemos en lengua. Porque eso puede ser una manifestación fuerte del Espíritu en ese momento de la persona que está orando. Pero si en algún momento se llega a dar un mensaje o es algo más largo, sí debería haber siempre interpretación. Por eso que es necesario este don. Esto es fundamental para poder ejercitar estos dos dones. Si Dios nos levanta interpretación, no se debería dar las lenguas. Deberíamos estar seguros de que haya. Esto obviamente no excluye el orar en el Espíritu o cantar en el Espíritu. Porque todos podemos y deberíamos hacerlo continuamente. Ahora, tal como dije anteriormente, uno mismo podría tener la interpretación. 1 Corintios 14, 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Es evidente que es necesario siempre que haya la interpretación adecuada. Ahora, si nosotros estamos en oración privada, no, por supuesto. Ahí vamos a estarnos comunicando directamente con el Señor. Estos dones, hermanos, y especialmente el de discernimiento de espíritus, a pesar de que, como digo anteriormente, no se vean normalmente en la iglesia, deberíamos orar continuamente para que el Señor nos use. El Señor nos ha dado a todos dones. Tenemos que, de alguna forma, pedirle al Señor poder expresarlo. Son sumamente necesarios, hermano. Son sumamente necesarios en muchas circunstancias, especialmente para los líderes. ¿Qué pasa si a un pastor alguien le viene a contar algo de un hermano o de otro líder? Y eso puede estar muy bien hecho, puede tener mucho adorno,
puede parecer muy bueno, pero no es real. Eso puede producir, y así en la práctica lo he hecho, división en la iglesia, o graves errores. Hermanos que por cosas que no han cometido puedan ser dados en disciplina. Yo no digo que no se aplique la disciplina es esencial que se aplique también, cuando realmente hay pecado comprobado, cuando hay 2 o 3 testigos, como dice la palabra, es totalmente necesario. Pero cuando no hay base, y cuando se escuchan cosas que no corresponden, ahí es donde hay que tener este don. Como ven, hermano, esto son dones que deberíamos tenerlos en ejecución continuamente. Así que, hermanos, yo les dejo esta preocupación para que busquemos realmente estos dones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos honra y gloria, Señor. Te agradecemos por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que esto que hemos hablado, Señor, llegue a los corazones de los que escuchan, Señor. Oh, Señor, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, Señor. Tiempos finales, lo sabemos, Señor. Muchas veces hablar de estas cosas suenan como muy lejanas, Señor. Pero no debe ser así, Señor, porque están en tu palabra, Padre. Padre, ayúdanos, enséñanos, fortalécenos, Señor, en el Espíritu Santo, Señor. Tenemos que estar aferrados de ti, Padre, buscar realmente el Espíritu de nosotros, Señor, porque es esencial. Padre, tu palabra lo dice muchas veces, Señor. Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Ayúdanos, Padre, a ejecutar todos estos dones que hemos hablado y los que han hablado los hermanos anteriormente, Señor. Dones que son importantísimos, Señor, para que la iglesia se levante, para que la iglesia salga de toda anemia espiritual, para que salga de toda comodidad, Señor, para que esté buscando, Padre. Padre, en estos tiempos que estamos alejados unos de otros, Señor, podemos buscarte más que nunca, Señor, que este tiempo sea un tiempo de búsqueda, Señor. Yo te agradezco porque sé que lo has hecho en la vida de muchos, Señor, y lo has hecho también en mi vida, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú los tienes, estos dones, a disposición nuestra, Señor. Y es cosa de cuando quieras, Señor, nosotros realmente los tomemos, Señor. Tu palabra es clara en esto, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te damos toda la honra y la gloria por siempre, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.